El Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos están de acuerdo? Aleluya. El Señor cumplirá su propósito en mí. David, el salmista David, dijo esta frase en el Salmo 138, versículo 7 en adelante. Él dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y ahí dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En medio de la angustia, sabemos que el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Cuando la ira de nuestros enemigos parezca avasallarnos, sabemos que Dios cumplirá su propósito en nosotros. En cada instante de nuestras vidas, en los buenos y en los malos, quiero que tengas presente en esta tarde que el Señor cumplirá su propósito en tu vida. Hay una sola cosa que puede privar al Señor o dilatar el tiempo para que el Señor cumpla su propósito en nosotros y somos nosotros mismos. Así que hoy digámosle al Señor, Señor, yo quiero que cumplas tu propósito en mi vida. Dígaselo con total libertad, Señor, yo quiero que cumplas tu propósito en mi vida. Solo yo puedo impedir o dilatar el tiempo para que el Señor cumpla ese propósito. Pablo, cuando le escribe a los filipenses, él les decía que siempre estaba orando por ellos y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor quiere continuar obrando en cada una de nuestras vidas. Él quiere continuar cumpliendo su propósito en nosotros. El propósito de Dios está desde la eternidad en nuestras vidas, abarca nuestro pasado, abarca nuestro presente y abarca nuestro futuro. Cuando hablamos del pasado, Jeremías 1:5, Jeremías dice, yo escuché que él me dijo, el Señor me dijo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Así como con Jeremías, con cada uno de nosotros, el Señor tiene un propósito específico y desde la eternidad el Señor lo tiene planificado, el Señor ya lo tiene armado todo. Para nosotros es todo una caja de sorpresas, no sabemos qué va a pasar mañana. Sabemos que tenemos que levantarnos, esperemos que suene el reloj, sabemos que tenemos que ir a trabajar y creemos que sabemos, pero estando en un trabajo donde trabajo con público continuamente, sé que el día puede cambiar en un instante para el otro. Y no sabemos qué va a pasar después de ese instante. Pero aún en esos instantes, el Señor dice, yo tengo un propósito que voy a cumplir con tu vida. Y esto es lo que hoy me gustaría que quede grabado. También dice David en el Salmo 139:16, Dios habla y dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. David reconoce que Dios ya conocía de antemano cada cosa que iba a pasar en su vida. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, no solo desde la eternidad, sino que cuando aún no lo conocíamos, aún cuando andábamos en delitos y pecados, aún cuando andábamos en esa vida que nada tenía que ver con Dios, Dios nos estaba mirando y tenía un propósito con nosotros. Si hoy estamos en este lugar es porque solo su gracia y su misericordia lo hicieron posible, pero porque Él tenía un propósito. Dice en Isaías 43:25, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Escucha lo que dice? Y no me acordaré de tus pecados. El Señor está dispuesto y Él quiere perdonar y olvidar nuestros pecados. Pero también cuando en Hebreos, recuerda esas palabras de Jeremías, en Hebreos 10:16, dice, este es el pacto que haré con ellos. Y habla de cada uno de nosotros. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Lo que el Señor quiere, que en cada una de nuestras mentes, en nuestros corazones, esté su palabra vigente. Él está esperando que en cada uno de nosotros la palabra de Dios se haga viva, se haga real. Y dice a continuación, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Él quiere hacer una vida nueva en cada uno de nosotros. Él se olvida de esto.
El Señor está dispuesto a olvidar lo que pasó. Yo quiero olvidar lo que pasó y yo lo olvido. El Señor, fíjese que no es humano. Nosotros no podemos olvidar. A nosotros nos vienen a la mente las cosas. Y yo sé que pasó esto. Y queremos olvidarlo y no podemos. Pero cuando Él dice, yo me olvido, Él se olvida. Y el Señor dice esta palabra tan preciosa. Yo me olvidaré de tus pecados. Me olvidaré de tus rebeliones. Me olvidaré de tus transgresiones. ¿Pero cuándo? Cuando estemos como Él dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hay un propósito que Dios quiere cumplir con nosotros. Y Él está dispuesto a olvidar todo nuestro pasado, con tal que nosotros optemos por una vida nueva en Él. Si hay algo que puede impedir este propósito, es que nosotros cuando recordamos ese pecado, lo hagamos añorando las cosas que pasaron. Entonces vamos a querer volver al mismo barro. O también muchas veces cuando recordamos esas cosas, nos sentimos tristes, nos empezamos a lamentar por lo que hemos hecho. He conocido gente que vive lamentando lo que hizo y diciendo, yo sé que Dios no me va a perdonar, yo sé que Dios no me va a limpiar de esto. Pero Dios dice y repite, yo me olvidaré de tus pecados. Él está dispuesto a olvidar lo que pasó. Debemos entender esto, porque muchas veces ese pecado que pasó, esas cosas que hemos hecho, nos cargan tanto la mente, nos cargan tanto el corazón, que impiden que Dios haga su obra en nosotros. Pero Dios cumplirá su propósito en mi vida. Y yo quiero que en este día esto quede grabado en nuestros corazones. Más allá de lo que pasó, pasó. Y Dios dice, yo me olvido. No puede ser que te olvides, yo me olvido. Como humanos no olvidamos, pero Dios olvida lo que pasó. Para Dios no existió, porque cuando creemos en la salvación por Jesucristo a través de la cruz, entonces el Señor nos ve justificados en Él. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos en este día. Cuando el pecado nos lastima o cuando el pecado nos sigue atrayendo, quiere decir que todavía su ley no está escrita en nuestras mentes, su ley no está escrita en nuestros corazones. Pero cuando se cumple esto, entonces los pecados ya por Dios fueron olvidados. Es necesario que nosotros dejemos de recordar esto. Y si recordamos lo que pasó, que sea para glorificar y adorar al que vive y reina, porque dio su vida para que nuestros pecados sean perdonados. Los pecados no corren más. Lo que pasó, pasó. Dios dice, yo me olvido porque quiero que emprendas una vida nueva en mí. Por eso es necesario que entendamos que el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros cuando nos volvamos a Él. No solo en el pasado, también en el presente. Dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, le dice Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hay algo en lo que Dios quiere que nos estemos ocupando y es en nuestra salvación. Por eso Jesús decía esas palabras, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Se nos hace mucho más familiar, este versículo, pero nos está diciendo exactamente lo mismo. Si en algo debemos ocupar nuestras mentes, si en algo debemos ocupar nuestros pensamientos, nuestros proyectos, nuestra vida, es justamente en nuestra salvación con temor y temblor. Cuidemos la salvación que el Señor nos ha dado, porque el Señor quiere cumplir su propósito en nosotros. Por eso dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabe qué quiere decir esto? En otra versión dice, Dios es el que hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Ahora hay un versículo que me encantó cuando lo leí en 2 Timoteo 1:9. Dice que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y hay cosas que quiero resaltar. En primer lugar, no conforme a nuestras obras. Vuelvo a decir lo que estaba diciendo. Dios no nos salva porque fuimos buenos. Dios no nos salva porque fuimos los mejores. No, Dios nos salva porque en su infinita misericordia quiso salvarnos. Ahora nosotros debemos tomar la decisión de llevar adelante el propósito de Dios en nosotros o seguir con lo que estábamos haciendo. Pero por eso dice, Dios nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según, y mire estas dos cosas, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Hay dos cosas acá que debemos tener en cuenta y nunca debemos olvidarlas. En nuestra vida está actuando
el propósito de Dios y también está actuando su gracia. El propósito de Dios es salvarnos a cada uno de nosotros. El propósito de Dios es escribir sus leyes en nuestros corazones, de tal modo que todos sepamos qué debemos hacer en cada momento. El propósito de Dios es obrar en nosotros, por eso el profeta decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. El propósito de Dios es cumplir su propósito en cada una de nuestras vidas, es hacer su voluntad en cada una de nuestras vidas. Pero por otro lado, dice su gracia y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de ese regalo no merecido. Ese regalo que viene de Dios. Cuando el Señor da su vida en la cruz del Calvario, lo hace para salvarnos al mundo, en realidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no a nosotros solos, al mundo. Pero por eso habla de esa gracia inmerecida, ese regalo que nunca nos merecíamos. Porque no es por nuestras obras, es por la gracia de Dios. Es porque a Dios le plació salvarnos que hoy estamos en este lugar. Y porque Dios quiere que cada uno en el mundo crea que Él es el único y suficiente Salvador. Por eso dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Desde la eternidad, Dios planificó nuestra salvación. Desde la eternidad Dios planeó su propósito para con cada uno de nosotros. Pero ahora, desde que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, desde que resucitó al tercer día, esa gracia se hizo una realidad para que podamos creer en Él. Porque el propósito de Dios se cumplirá en cada uno de nosotros. Amén. Ahora, ¿qué hacemos en medio de la prueba? Cuando Pedro le escribe en la primera carta, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. No es un león rugiente, anda como león rugiente. El tipo anda y anda y anda buscando a ver quién no vela, quién no está ahí atento a la jugada. Buscando como león rugiente a quien devorar. Pero también dice, al cual resistid firmes en la fe. Es lo que hablaba recién al principio. Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que su palabra esté grabada en nuestras mentes, que estemos firmes en la fe, firmes en lo que creemos, firmes en lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha sido revelada para que podamos afirmarnos en ella, porque Dios quiere que su propósito se cumpla en nosotros. Más allá de lo que nos rodea, debemos afirmarnos en la palabra de Dios. Por eso dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No soy yo el pobrecito que sufre la tentación y yo soy el pobrecito que trato de resistir. No, en todo el mundo. Todos los hermanos sufren las mismas tentaciones. En todo el mundo, toda la gente pasa las mismas pruebas. ¿Cuál es la diferencia? El que se apoya en el Señor y quiere que su propósito sea cumplido hoy y no en un tiempo lejano. Y el otro que dice, a mí no me importa. El padecimiento, dice, lo padecen vuestros hermanos en todo el mundo. Por eso es necesario resistir firmes en la fe, para que el propósito de Dios sea cumplido en nuestras vidas. Pero también continúa diciendo, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En primer lugar, cuando habla de que Dios perfeccione, es una oración que hace el apóstol. Dice que Dios perfeccione. En Santiago 1, 2 al 4, ahí habla de la prueba de vuestra fe. ¿Qué hace la prueba de vuestra fe? Produce paciencia. Y cuando viene la prueba, nosotros decimos, Señor, yo no quiero la prueba. Yo creo que nadie quiere la prueba. Pero si no hay prueba, no hay avance también. Y la perfección viene a través de la prueba. Sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero después dice, mas tenga la paciencia y su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia tiene que obrar en cada uno de nosotros. Cuando viene la prueba, no tenemos paciencia, la perdemos. Yo no sé qué pasa con usted, pero conmigo muchas veces pasa. Y el Señor dice, justamente la prueba de tu fe viene para que te armes de paciencia.
Entonces cuando le decimos al Señor, auméntame la fe, no le extrañe que venga una prueba para que le dé paciencia, para que seamos perfectos y cabales, para que seamos completos en Él. Pero no solo dice para que os perfeccione, sino que afirme. La prueba no viene para destruirnos. Cuando el propósito del Señor, cuando la prueba viene, el propósito del Señor no desaparece, continúa. Y la prueba no viene para destruirnos, sino para fortalecernos, para afirmarnos. Dice, cuando el Señor le habla a Pedro, ¿recuerdan cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, Simón, Simón, el diablo os ha pedido para zarandearlo como a trigo? La prueba viene para afirmarnos, porque Él dice, cuando vuelvas, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La prueba viene para afirmarnos en Él, para que después podamos decirle a nuestros hermanos, confía en el Señor, porque Él es capaz de hacer lo imposible en mi vida. Es feo cuando la pasamos. Hace poquito cuando la pasamos con Abby, con mi nieta, parece que con los nietos se sufre más que con los hijos. Pareciera que es peor la prueba. No puede ser, es mi nieto, no puede ser. Y uno se pone intranquilo, Señor, que sea hoy, sanala hoy, sanala hoy. No quiere que sanala ayer si es posible. Y el Señor, tranqui, ármate de paciencia, yo tengo mis tiempos. Y Él tiene su propósito, pero después justamente viene ese afirmarse en el Señor, porque ahí es cuando pasamos, como Ale lo hizo ahora, pasamos y damos testimonio y decimos, gracias Señor, porque vos estuviste en todo momento. Reconocemos que Él estuvo en el sanatorio, reconocemos que Él estuvo sacándola en cada instante, reconocemos que Él estuvo obrando en cada momento. Como Ale contaba de la mamá, Él estuvo obrando, Dios está obrando en cada instante, porque Jehová cumplirá su propósito en mí. No hay otra cosa. No hay otra cosa, pero por eso la prueba viene para afirmarnos. En plena prueba debemos entender que el propósito de Dios sigue vigente. Pero también dice fortalezca y establezca. Fíjese que cuando entramos en la prueba empezamos a orar y a leer la palabra como antes no lo hacíamos. No debiera ser así, pero generalmente es así. Empezamos a orar y doblamos nuestras rodillas, Señor, y ahora tenés tiempo para orar, sí, ahora sí, dale, dale. Que Dios quiera que antes de la prueba también lo tengamos a ese tiempo. Pero fíjese que nos fortalecemos, nos establecemos y como dice esta palabra, en el Señor la fortaleza y el establecerse viene después de la prueba. Así como ocurre en las escuelas, en las universidades, che, hay pruebas, sí, pero la probaste y avanzaste. Y vas llegando cada vez más cerca de la meta. Así es la vida del cristiano. Entonces viene la prueba, pero el propósito del Señor sigue vigente. ¿Sabe qué? El propósito de Dios, a diferencia de la prueba, es eterno. La prueba es temporal y el propósito de Dios es eterno. Si cuando entramos en la prueba tenemos presente esto, entonces no aflojaremos, no bajaremos los brazos, estaremos diciéndole, Señor, yo quiero que tu propósito se cumpla en mi vida. Si esta prueba es parte de tu propósito, dame la fuerza, auméntame la fe, ayúdame a mantenerme firme para pasarla. Pero si esto es parte de tu propósito, bienvenida sea. ¿Cuánto le vamos a decir bienvenida sea a la prueba? No levante la mano, no hace falta. Porque cuando estamos ahí, debemos decirle, Señor, si esto es parte de tu propósito, que se haga tu voluntad. Pero también en 2 Corintios 4:17 dice, esta leve tribulación momentánea, dice Pablo. Lo hemos leído varias veces, pero me encanta este pasaje porque cómo hace la comparación entre esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La prueba no hace más que fortalecernos, no hace más que llenarnos de lo que es la gloria del Señor, porque vemos su mano obrando cada día, no mirando. Dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¡Qué grande! El Señor, las cosas del Señor no se ven. Lo que vemos es un hospital, un sanatorio, lo que vemos es el termómetro que marca fiebre, lo que vemos es la máquina que no marca que el corazón anda como tiene que andar. Lo que no vemos es la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Pero fíjese la diferencia, lo que se ve. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El propósito de Dios muchas veces no lo vemos en nuestras vidas. Vemos que seguimos avanzando y vemos que tenemos este problema y aquel, y Señor, ¿cómo voy a hacer en esto? Pero agradezcámosle al Señor que cada día su propósito se haga en nuestras vidas. Estemos diciéndole, Señor, que tu propósito, como decía el Señor Jesús, que sea hecha tu voluntad
y no la nuestra. Dice justamente, cuando Pablo habla en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Lo sabemos. Pero cuando estamos en todas las cosas, queremos que pasen. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Cuando entiendo que el Señor cumplirá su propósito en mí, entonces tomo las cosas de otra manera. Entonces cuando llega la prueba la veo de otra manera. Cuando llega la aflicción la veo de otra manera. Cuando el enemigo se para de manos, la veo de otra manera. Cuando los que no nos quieren quizá o nos hacen pasar malos momentos se presentan ahí, la tomamos de otra manera. Porque sabemos que el propósito de Dios se cumplirá en mi vida. Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces es necesario que entendamos esto. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Demasiadas veces dije propósito esta noche, ¿no? Va a quedar regrabada. El propósito de Dios es que estemos en su presencia cada día. Primera Tesalonicenses 5, 23, 24 dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, diga conmigo, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué quiere decir esto? El mismo Señor que nos llamó a esta salvación tan grande, el mismo Señor que dio su vida por nosotros, Él nos estará guardando mientras nosotros dejemos que Él haga su obra en nosotros. Él nos estará guardando porque Él quiere hacer su obra en nosotros. Él nos guardará irreprensibles para su venida, para que podamos ir con Él a reinar. Pero es necesario que entendamos esto. Estas cosas en la vida son pasajeras. Todo lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Por eso debemos tener presente lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiero ir cerrando esta prédica, esta reflexión, o como le quiera llamar, con una palabra de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. En la Reina Valera contemporánea y en casi todas las versiones, en vez de pensamientos dice planes. Y dice: solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. Solo yo sé los planes que tengo con ustedes. O como dice la Reina Valera, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Nosotros no conocemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No conocemos qué Dios tiene para mañana en nuestras vidas. No conocemos ni siquiera qué tiene para hoy. No entendemos por qué pasamos tal o cual circunstancia, sea buena o sea mala. Porque cuando estamos en una circunstancia buena, una circunstancia donde compramos casa, compramos coche y nos vestimos con ropa de marca, y ahí, bueno, Dios es parte del proceso. No, Dios también en ese momento está haciendo su obra en nosotros y está cumpliendo su propósito. Pero cuando vienen los momentos malos y decimos: Señor, ¿por qué? No es que lo entendemos, Él conoce los planes y no hay por qué conocerlos nosotros. A mí me pasa, y a usted le debe pasar, cualquiera que trabaja en una empresa, uno sabe lo que tiene que hacer, pero no conoce los por qué siempre. Porque los gerentes, los directores y ellos sí saben por qué se hace tal o cual cosa, pero uno como empleado muchas veces no sabe por qué tiene que hacer esto o aquello. Con Dios es exactamente igual. Muchas veces no entendemos por qué debemos hacer esto o aquello. ¿Por qué tengo que perdonar a este que hace cosas malas? ¿Por qué tengo que soportar lo otro? ¿Por qué tengo que pasar esta prueba? No importa que no entiendas por qué. Porque solo Dios conoce, y Él conoce los pensamientos que son de Él. Solo Dios conoce esos caminos. Pero lo importante que dice: solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Quiero que entendamos en esta noche, y me encantaría que quede clarísimo en nuestras mentes, que los planes de Dios son para nuestro bien. Más allá de que entendamos o no su propósito, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y no me puede ocurrir mejor cosa en mi vida. No tengo mejor futuro que cuando Jehová cumple su propósito en mi vida. El Señor está dispuesto a obrar en cada uno de nosotros, más allá de lo que lo entendamos o no.
Y hoy quiero que cada uno de nosotros podamos levantar nuestros brazos, venir al Señor dispuestos para que Él cumpla su propósito en nosotros. No es momento de bajar los brazos, no es momento de mirar para atrás, no es momento de retroceder o de aflojar o de decirle, Señor, no doy más. Este es un día que el Señor eligió para que nuevamente podamos levantar nuestros brazos, podamos doblar nuestras rodillas, nuevamente podamos entender que hay un propósito que aunque no lo entendemos, es el propósito de Dios obrando en nosotros. Podamos entender que más allá de la prueba está la victoria, más allá de las cosas que se ven, están las cosas que no se ven, que son las que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Podamos entender que Dios tiene un propósito eterno que ya está obrando en cada una de nuestras vidas. Entonces, si estás desanimado, hoy es el día para volver a levantarte. Si estás queriendo decir, Señor, no doy más, mis fuerzas no dan más, hoy es el día que Dios eligió para decirte, yo tengo un propósito en tu vida y para mí nunca se terminó. El Señor nunca te hizo a un lado, el Señor nunca te corrió, el Señor está esperando que te vuelvas a Él, que vuelvas a afirmarte en su palabra, que su palabra ocupe tus pensamientos, que su voluntad sea lo principal para tu vida, porque Él tiene caminos que aunque no los conoces, Él los quiere cumplir en tu vida. Desde la eternidad, aún antes que nazcamos, Él sabía lo que quería con vos y con mí. Y como alguna vez decía, y vuelvo a repetir, si tuviéramos noción de los planes que Dios tiene con nosotros, nos caeríamos de rodillas. Porque es tan grande lo que Dios tiene pensado para nosotros. Si no fuera tan grande, Él no hubiera dado a su Hijo para salvarnos. Entonces es necesario que esta noche podamos entender como pueblo de Dios que hay un propósito que Dios tiene con nosotros. Hay un llamado que tiene que volver a resurgir. Hay una vida que fue dejada, una vida de oración, una vida de intercesión, un ministerio que está abandonado, que hoy es el día para volver a levantarse y decir, Señor, yo no quiero que si tu propósito se dilata sea culpa mía. Yo quiero que hoy tu propósito se cumpla en mi vida. Los invito, vamos a ponernos de pie en esta hora. Yo quiero invitarte a caminar en fe, a volver a soñar los sueños que Dios te dio, a volver a pensar como Dios quiere que pienses. Dios quiere que pensemos en grande, Dios quiere que pensemos en una manera como Él lo diseñó para cada uno de nosotros. Él no hizo un pueblo cobarde, Él no hizo un pueblo que se queda en medio de la prueba, sino que un pueblo que avanza, un pueblo que crece, un pueblo que piensa en las personas que están necesitando de Dios, que están necesitando de alguien que le hable y le diga, hay un Dios grande que tiene un propósito con tu vida y quiere que vuelvas de donde estás. Hay chicos en la droga, hay familias destruidas, hay gente en el mundo que está sufriendo porque nosotros muchas veces estamos esperando para levantarnos. Dios quiere que hoy nos levantemos en fe. Dios quiere que hoy cumplamos los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a estar levantando nuestras manos. Si alguien quiere pasar a que estemos orando por su vida, pase, hágalo con total libertad. Queremos estar orando por usted, pero no deje pasar este día. Hoy es el día donde el Señor quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Hoy es el día que el Señor decidió para hablar y obrar en cada una de nuestras vidas. No dejes pasar un día más. No dejes para mañana el hecho de decidirte a hacer la voluntad del Señor. Hoy el Señor quiere que nos dispongamos a estar en su voluntad. El propósito del Señor será cumplido en cada uno de nosotros. Vamos a estar orando juntos. Eleva tu mano al cielo y vamos a estar orando. Señor, te damos tantas gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos tantas gracias, Señor, porque sabemos que vas a cumplir tu propósito en cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes para que nada ni nadie dilate este tiempo, que nada ni nadie impida, Señor, que nuestras vidas, Señor, estén transparentes delante de ti, sean íntegras en tu voluntad, que estés obrando en cada uno de nosotros, Señor. Queremos que tu propósito se cumpla. Queremos que ese llamado que nos hiciste en aquella oportunidad no se siga dilatando. Queremos estar en tu voluntad. Queremos, Señor, que puedas contar con nosotros en cada instante. Queremos que estés obrando en nosotros, en nuestra familia, en cada uno en tu pueblo, oh Dios.
te damos gracias, te damos muchísimas gracias, porque aún en la eternidad, aún cuando ni siquiera éramos un embrión, aún allí pensaste en cada uno de nosotros, planificaste, Señor, todo lo que querías hacer, y siendo tan grande, tan sublime, tantas veces lo hemos ignorado. Perdón por esto, Señor, perdón por haberte fallado, perdón por haber dejado de lado tu propósito, perdón, Señor, por haber mirado para otro lado cuando teníamos que mirar a Cristo por sobre todas las cosas. Pero en esta noche nos levantamos como pueblo tuyo. En esta noche volvemos a clamar a ti para que tu propósito se cumpla en nosotros. En esta noche volvemos a pedirte perdón, pero también a levantarnos para que restaures nuestras vidas. Nuestras manos se levantan para adorarte, para bendecirte, para agradecerte, porque tu misericordia es infinita, tu amor es eterno. Gracias, 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 gracias. Muchísimas gracias, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.